Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente por aquí en esta segunda sesión de eh, El infinito en un junco, de este libro de Irene Vallejo. Y voy a seguir compartiendo mis impresiones en cuanto a la lectura de este libro. Y el día de ayer habíamos quedado en cuanto a algunos temas relativos a Cleopatra, a Marco Antonio, a la fundación de Alejandría, en cuanto a la edad que tenía Alejandro Magno en su momento. Habíamos hablado de Aristóteles, hablamos de la importancia de la Ilíada y la Odisea para Alejandro Magno y cómo entre sus objetos más valiosos tenía la Ilíada de Homero, ¿sí? Y hablamos en cuanto a cómo la única batalla que perdió Alejandro Magno pues fue con sus mismos soldados y demás. Y estábamos empezando ayer al final de la primera sesión a hablar en cuanto a Homero, ¿no? Que en la época, en esta época helenística, pues todo giraba alrededor de la oralidad y como autores principales estaban allí Homero, y de cómo pues Ptolomeo quería evocar a Atenas, a Grecia, en esta ciudad de Alejandría, en Egipto como tal. Y inclusive hablábamos de cómo Homero es el que no ve, ¿no? Significa, y de que tal vez no necesariamente fue Homero un autor, una persona como tal que escribió la Ilíada o la Odisea, sino que puede, muchas hipótesis, ¿no? De que pudo haber sido varios cuentos o varias personas. Y de esa manera, inclusive como poeta, pues eran rechazados en su momento, inclusive por Aristóteles. Aristóteles no, Platón, ¿cierto? Vemos en las obras de Platón, creo que es la República, creo que es el libro, donde inclusive Platón hablaba de que la sociedad ideal era aquella donde no existieran los poetas, y atacó la sabiduría de este, ¿no? En el libro la República, donde decía que no había espacio para los poetas en una sociedad, en la polis como tal. Y la Ilíada, sin lugar a dudas, fue el libro griego más leído en la antigüedad, y no solamente por explorar diferentes temas como Aquiles, como la Ilíada, la Odisea, como el tema de Aquiles, de Troya, y la Odisea, ¿no? Como esa evocación a Ulises, a Penélope, a Ítaca, al explorador, al marinero, al aventurero. Hay una experiencia muy linda aquí que comenta Irene Vallejo en cuanto a Ulises, de cómo en algún momento convive por 7 años con una ninfa, y pues la inmortalidad, la diosa, la perfección, le ofrece felicidad eterna, pero Ulises pues teniendo esa posibilidad de tener inmortalidad, la parte de la juventud y todo, él ya después de 7 años recuerda a su Ítaca y recuerda a Penélope, prefiere tener esta conversación que inclusive es abordada por la ninfa, donde le dice como extraña a su Ítaca, extraña a su tierra, y él le manifiesta que sí. Entonces él prefiere como acudir a la parte, a la felicidad real, que es imperfecta, ¿sí? Donde se va a estar expuesto a que la juventud sea menoscabada por el paso del tiempo, por el paso de las enfermedades, donde no va a tener esa inmortalidad, donde no va a tener a esa diosa como lo es la ninfa, ¿sí? Sino que va a estar expuesto a las vicisitudes de la naturalidad del ser humano. Pero hay una reflexión en torno a esto muy bonita que hace Irene Vallejo, y en alusión a este libro de la Odisea. Entonces, también en esta parte quiero leer una frase, ¿no? En la página 92, en alusión a esto, donde la ninfa, donde se da la siguiente conversación, Irene Vallejo haciendo alusión a la Odisea. Entonces, Calipso, ¿no? La ninfa Calipso
Le dice a Ulises: así que quieres marcharte a tu casa en tu tierra natal. Si supieras cuántas tristezas te deparará el destino, te quedarías aquí conmigo y serías inmortal. Yo me precio de no ser inferior a tu esposa, ni en el porte ni en estatura, pues ninguna mujer puede rivalizar con el cuerpo y con el rostro de una diosa. Dice Irene Vallejo: es una oferta muy tentadora. Vivir para siempre como amante de una voluptuosa ninfa, en la plenitud del cuerpo, sin vejez, sin enfermedades, sin malas rachas, sin problemas de próstata ni demencia senil. Ulises le contesta a la diosa: diosa, no te enfades conmigo, sé muy bien que Penélope es inferior a ti, pero aún así deseo marcharme a mi casa y ver el día de regreso. Si alguno de los dioses me maltrata en el mar rojo como el vino, lo soportaré con ánimo paciente. He sufrido ya tanto entre las olas, en la guerra. Entonces dice Irene Vallejo, y después de decidir su ruptura, dice el poeta con encantadora naturalidad: el sol se puso, llegó el crepúsculo y los dos se fueron a deleitarse en el amor en mutua compañía. 5 días después, él zarpó de la isla, feliz de desplegar las velas en el viento. El astuto Ulises no fantasea, como Aquiles, con un destino grandioso y único. Aquiles, aquel personaje que Alejandro Magno evocaba y que era producto también de inspiración para conquistar el mundo, ¿sí? Entonces dice: podría haber sido un dios, pero opta por volver a Ítaca, la pequeña isla rocosa donde vive, a encontrarse con la decrepitud de su padre, con la adolescencia de su hijo, con la menopausia de Penélope. Ulises es una criatura luchadora y zarandeada que prefiere las tristezas auténticas a una felicidad artificial. El regalo que le ofrece Calipso es demasiado parecido a un espejismo, a una huida, al sueño de una droga alucinógena, a una realidad paralela. La decisión del héroe expresa una nueva sabiduría, alejada del estricto código de honor que movía a Aquiles. Esa sabiduría nos susurra que la humildad, imperfecta y efímera vida humana merece la pena, a pesar de sus limitaciones y sus desgracias. Aunque la juventud se esfume, la carne se vuelva flácida y acabemos arrastrando los pies. Entonces, en torno a esta historia nos deja una enseñanza, una reflexión bien importante en cuanto a el espejismo que puede dar una aparente felicidad, ¿sí? Y pues a eso nos evoca la Odisea y la Ilíada, libros tan importantes en la antigüedad, y como cabecera para importantes personajes de la historia, como lo fue Alejandro Magno, ¿sí? Independientemente de las hipótesis que haya en cuanto a si eran buenos o eran malos, etcétera, todos los seres humanos pues vamos a tener la condición buena y mala como tal, es nuestra naturaleza. Ahora, después lo que nos habla en estas partes es sobre la oralidad en la antigüedad. A través de la poesía era más fácil, a través de este género de la poesía es más fácil recordar. Por eso el lenguaje rítmico como tal de la poesía, para todos los que eran como rapsodas, entonces Homero, los que eran cuenteros, estamos hablando de personas que se memorizaban unos textos como tal, o historias de horas y horas, porque eran los que entretenían al pueblo, eran los que eran llamados por los reyes y demás para que contaran las historias. Entonces tenía que haber una forma en la cual fuera transmitida esta oralidad, y la poesía pues cumplía con estos requisitos porque tiene un lenguaje rítmico, ¿sí? Tiene su propia música, su propia sonoridad. Entonces lo que dice Irene Vallejo es como: importa poco la autoría o no de Homero en cuanto a estos textos, ¿sí? Poder decir que un cantor agregaba aspectos propios al cuento, como de tradición en tradición, pues era parte de esto, ¿sí? Se aprendían todo de memoria y era un arte como tal la oralidad en esta época. Y después se nos menciona que en el siglo VIII antes de Cristo pues se vino a inventar el alfabeto como tal. Entonces nos habla de la importancia del alfabeto y de cómo las personas ya lo que hicieron fue los 13.000 versos de la Ilíada y los 15.000 versos de la Ilíada y los 12.000 versos de la Odisea, pues tomaron un cauce a través del papel, ¿cierto? Entonces transmitir, y gracias al papel pueden llegar esas historias a nuestra época. Y resurgieron muchos Homeros, pero ya a través del papel. Ahora,
También aquí Irene hace un aspecto de análisis en cuanto a cómo era la época en cuanto al tema de las mujeres o en cuanto al tema de los hombres, en cuanto al tema de, por ejemplo, era una sociedad patriarcal, ¿sí? La griega, la aristocracia como tal, era clasista, machista. Entonces, cuando abordamos este tipo de libros, este tipo de clásicos, nosotros debemos tener presente el contexto en el cual se desarrolla la historia y evidentemente si uno va y hace la comparación de un texto de X época al actual, uno podría decir, uy, esto es totalmente machista, esto es totalmente clasista, esto va en contra de las mujeres, esto va en contra de lo que tal vez en la actualidad consideremos como un progreso en la humanidad en cuanto a derechos o en cuanto a formas de ser del humano, ¿sí? Y me llamaba la atención porque recuerdo a esta escritora colombiana que criticaba un libro que es el último que sacó Héctor A. Faciolince, algo como del corazón es el título, no recuerdo, y la autora se llama, bueno, no recuerdo el nombre colombiana, es una autora colombiana, y ella criticaba, como en un Twitter, criticaba a una parte de un texto donde decía, aquí se ve al autor no sé qué, de que es machista, de que la parte sexual no sé qué, pues es una narración, o sea, no podemos pretender que en los libros se esté dando la posición del autor como tal. La literatura, hay libros bien o mal escritos, no inmorales o amorales, ¿sí? Creo que decía Oscar Wilde, hay libros bien o mal escritos. Y la literatura permite que se pueda ambientar cualquier tipo de situación. De hecho, el ambientar una situación clasista, machista o X situación que puede ser considerada reprochable, pues es lo que permite que haya la reflexión a la hora de poder el lector abordar una literatura y poder reflexionar en cuanto a un contexto histórico, en cuanto al comportamiento del ser humano. Para eso es que es la literatura. Entonces, en el libro de la Odisea, se ve, por ejemplo, como Telémaco, el hijo de Penélope, ¿sí? Era clasista, era machista, ¿no? Porque en algún momento manda a callar a su mamá Penélope y le dice como vaya, dedíquese a los menesteres de caseros, que yo soy el que dirijo aquí el palacio. Entonces, ahí se puede ver ese tinte, pero hay que entenderlo bajo el contexto de esa historia como tal y de las asignaciones que tenía cada persona dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, lo que ahora aparentemente puede ser machista a simple vista, en otra época no necesariamente es machista, sino que es la asignación de funciones, ¿sí? O, si bien no son asignaciones de funciones, en algunos casos sí puede darse ese tinte como tal de clasismo, de machismo, pero pues es propio de la época. Ahora, en cuanto al lenguaje de la poesía, pues es rímico. Las enseñanzas a través de los relatos y de las reflexiones permitían que puedan comprenderse y pueda ser más agradable reflexionar en cuanto a algunos temas. Entonces, si por ejemplo las personas decían, como no, el no confiar, acá está la frase, quiero relatarla específicamente, en la página 101, haciendo alusión a la forma, al vehículo mediante el cual se transmiten las historias. Ningún poeta habría dicho a su público algo tan cautivador como las mentiras socavan la confianza, ¿sí? En su lugar, preferiría contar la historia del pastor bromista que se divertía alarmando a la gente de la aldea con sus gritos, que viene el lobo. Entonces, las enseñanzas, los principios y todo, hay que buscar los vehículos. Y los vehículos en este caso era ¿cuál? La poesía. O las metáforas, las analogías, las reflexiones, las historias es lo que permite que pueda ser más agradable y de mayor recordación, el poder transmitir principios. En este caso, ¿cuál? La confianza que perdía el pastorcito mentiroso de que iba a llegar un lobo. Entonces, bien podría llegar alguien a decir, ningún poeta hubiera dicho de frente como, ay, la mentira socava la confianza, ¿cierto? Entonces suena como muy ladrilludo el tema. Ahora, más adelante lo que hace menciona en estas páginas es acerca de Sócrates, la personalidad de Sócrates, cómo era Sócrates, cómo Sócrates no estaba de acuerdo con los libros, de que se escribieran las enseñanzas. De hecho, no llegó a escribir una sola palabra, ¿cierto? Todo era desde la oralidad y de hecho hay un diálogo de Fredo donde
se habla en cuanto a esto Sócrates, ¿no? Y Sócrates manifiesta que simplemente el escribir los libros obstaculizan el diálogo, es decir, la palabra escrita no permite que se pueda contestar al lector, ¿sí? No permite que pueda haber unas preguntas, unas objeciones cuando hay una palabra escrita, se repite lo mismo. Mientras que Sócrates mencionaba que al haber un diálogo constante, pues puede haber las objeciones, las preguntas, puede haber como ese intercambio y ese verdadero diálogo. Y paradójico este tema, Irene Vallejo pues analiza esta personalidad de Sócrates y de hecho dice lo siguiente: Sócrates temía que por culpa de la escritura los hombres abandonasen el esfuerzo de la propia reflexión. Sospechaba que, gracias al auxilio de las letras, se confiaría el saber a los textos y sin el empeño de comprenderlos a fondo, bastaría con tenerlos al alcance de la mano. Y así ya no sería sabiduría propia, incorporada a nosotros e indeleble. Parte del bagaje de cada uno sin un apéndice ajeno. El argumento es agudo y todavía nos impacta. Ahora mismo estamos inmersos en una tradición tan radical como la alfabetización griega. Entonces, en este diálogo de Fedro, Sócrates habla con el rey Tamos, ¿sí? Tienen una conversación y allí entonces lo que dice Sócrates y el diálogo que se establece es que este importante rey, ¿sí?, visita a Sócrates y dice lo siguiente: hace siglos le dice Sócrates a Fedro, el dios Teuth de Egipto, inventor de los dados, el juego de damas, los números, la geometría, la astronomía y las letras. Visitó al rey de Egipto y le ofreció estas invenciones para que le enseñase a sus súbditos. Entonces, entre comillas, el rey Tamos le preguntó entonces qué utilidad tenía escribir, y Teuth le replicó: este conocimiento, rey, hará más sabios a los egipcios. Es el elixir de la memoria y de la sabiduría. Entonces Tamos le dijo: oh Teuth, por ser el para la escritura le atribuyes ventajas que no tiene. Es el olvido lo que producirán las letras en quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de los libros llegarán al recuerdo desde afuera. Será por tanto la apariencia de sabiduría, no su verdad, lo que la escritura dará a los hombres, y cuando haya hecho de ellos entendidos en todo sin verdadera instrucción, su compañía será difícil de soportar porque se creerán sabios en lugar de serlo. Y más adelante Sócrates le dice a Fedro, ¿no? Le dice: veo que otra vez tienes razón. Dice acá: la palabra escrita parece hablar contigo como si fuera inteligente, pero si le preguntas algo porque deseas saber más, sigue repitiéndote lo mismo una y otra vez. Los libros no son capaces de defenderse. Bueno, entonces esa es la reflexión en torno a Sócrates. Más adelante lo que hace, se habla de un experimento que hacen con algunas personas, un psicólogo, donde las personas en la actualidad, gracias a que pueden acudir a la tecnología, pues dejan de practicar ese ejercicio mental de aprender cosas tan básicas como en otro tiempo se realizaba, como es el aprender un número telefónico, una dirección, ¿no? Ahorita ya confiamos todo eso a la tecnología, por lo tanto hay, entre comillas, menos ejercicio del cerebro o de la capacidad de memoria en este sentido. Más adelante se habla acerca del progreso en cuanto al tema del cine mudo y se cita a unos autores japoneses bien importantes como lo son Heigo Kurosawa, el cual reflejaban imágenes en cine, ¿sí? Y estos intérpretes del cine mudo, ¿no?, que más a la actualidad pues pensaríamos en Charles Chaplin, pero en esta época del cine mudo se hace alusión a una época más atrás, como lo es del japonés Heigo Kurosawa y su hermano. Y ya después, cuando llegó la parte sonora, entonces inclusive esto afectó mucho a este intérprete conocido japonés y él llegó a suicidarse. Más adelante, mientras escribía este libro en el año 2019, fue publicado en 2019, El infinito en un junco, la autora habla o hace una reflexión en torno a Bob Dylan, que haya ganado o haya sido otorgado el premio Nobel de Literatura a un cantante, que inclusive generó mucha polémica en su momento, porque pues no es el premio Nobel de Literatura al escritor tradicional, ¿cierto?, a quien toma su mano y escribe en papel y
produce novelas, sino que es un premio que fue otorgado a un cantante, ¿cierto? A Bob Dylan. Entonces aquí lo que dice Irene Vallejo, la autora del libro, es como quizás esto es un recuerdo o es una vocación a lo que en la antigüedad era la forma de transmitir la cultura, era lo que era la parte preponderante en su momento, como lo eran el recuerdo de los rapsodas en su momento, la época de la oralidad, la época de Homero, la época de los cuenteros, de los titiriteros, de los trovadores. Entonces Irene Vallejo también deja abierta esa puerta de que si uno conoce cómo era en la antigüedad la forma en que se transmitía la cultura, las reflexiones, los cuentos, pues podría dejar abierto el tema de por qué se concedió el Premio Nobel de Literatura a un cantante como lo es Bob Dylan. Ahora, Irene Vallejo lo que hace más adelante en este libro es recordar época de ella en la escuela, de cómo su mamá le leía a ella de pequeña y de cómo fue importante ese papel de su mamá, donde todos los días le leía a ella antes de acostarse. Y después hace alusión a una novela que se llama El lector, es una novela alemana. Y esta fue publicada en el año 1995 y trata sobre el Holocausto nazi. Y el autor pues se llama Bernhard Schuck, bueno, es un nombre alemán ahí. Entonces, abogado y juez, y resulta que este libro, El lector, habla la historia de una mujer, de la protagonista que es analfabeta, Ana. Y Ana se conoce con un joven, le lleva bastante edad a este joven, ¿sí? Que se llama Michael. Y entonces ella empieza a tener acercamientos afectivos con él, de cuando en cuando se reúnen, y ella le pide a este joven que le lea. Entonces aquí durante esta novela se hace evocación a diferentes libros de la literatura y a diferentes escritores como la Odisea, la Ilíada, Goethe, Tolstoy, Dickens, Chekhov, Kafka, Mars Fritz. Entonces me parece una novela muy interesante que debemos apuntar allí para leer, ¿no? No solamente va a ser la novela como tal entretenida y haciendo evocación o recordación o conmemoración a esta época tan lamentable como lo fue el Holocausto, sino que los protagonistas, el joven Michael, le lee a quien es mucho mayor que él y tiene un amor con ella, a Ana, le lee historias de libros que hemos escuchado y que son bien conocidos. Entonces es una manera de leer varios libros en uno. Y resulta que más adelante en la novela se dan cuenta que Hannah fue guardia de la SS, es decir, del aparato represor de los alemanes en el Holocausto, ¿cierto? Y resulta que esta mujer fue enviada a la cárcel, ¿sí? Y después este joven Michael se da cuenta de ello y esta mujer Hannah prefiere decir como que ella sí escribió unos textos que la inculparían y llevarían a que la enviaran a la cárcel. Prefirió asumir esta responsabilidad que en manifestar que ella era analfabeta y que no sabía leer. Aquí fue donde el joven Michael se dio cuenta de ello y sin embargo pues él sigue, no le importa ello y él graba lecturas sobre Chekhov, sobre Kafka, sobre otros autores y se los envía a ella a la cárcel. Bueno, después más adelante se habla en el libro acerca de la revolución e inicios del alfabeto griego y cómo este surgió a partir del modelo fenicio, ¿sí? Que tenía que ver con dibujos, con 22 símbolos. Más adelante Irene hace eco a Borges y de cómo Borges es la antípoda del pensamiento de Sócrates, el cual primero manifestaba que la escritura no tenía un fin o no estaba de acuerdo con que se escribiera las cosas, sino que debía ser un diálogo constante entre los interlocutores. Y Irene Vallejo hace alusión a Borges porque Borges pensaba totalmente contrario a Sócrates. Y allí nos recuerda esta importante frase que hemos leído en otras ocasiones acerca de lo que dijo Borges, ¿no? Comillas: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo.
El microscopio y el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Entonces, es bien interesante este punto allí. Bueno, después se hace evocación a el libro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no? Que sabemos que este libro pues trata la historia de cómo los bomberos, en vez de apagar el fuego, antes bien prendían fuego a los libros, ¿no? Es una novela distópica como 1984 de George Orwell. Y en esta historia pues se habla del poder totalitario del Estado, ¿sí? Donde se pretende que las personas no tengan acceso a los libros, al conocimiento. Entonces Fahrenheit 451 pues es la temperatura a la que arden los libros, y lo que hacen los bomberos es prender fuego a los libros, encarcelan a las personas o persiguen a las personas que están promoviendo la literatura, la lectura, y pues las personas lo que hacen en su momento es grabar partes de los libros, de las historias, para cuando pase este totalitarismo poder plasmarlos nuevamente en los libros que han sido quemados. Entonces Irene Vallejo nos menciona y nos dice que podríamos pensar que simplemente es un tema de ficción, ¿no? Esto de Fahrenheit 451, y que podría ser muy alejado de la realidad, pero no es tan así, ¿sí? En el año 213 antes de Cristo, pues existió un emperador chino que se llamaba Shi Huangdi, el cual en su momento pues fue el precursor de lo que sería más adelante la muralla china. Y resulta que mientras que en Alejandría, en esta época, en 213 años antes de Cristo, pues Ptolomeo, ¿sí?, estaba con la visión de tener la biblioteca, de tener aquellos recursos, esos textos, esos papiros más importantes, y tener todos los conocimientos, donde pagaba a las personas y mandaba emisarios y todo a diferentes épocas de diferentes partes del mundo para recolectar la mayor cantidad de información. Pues en otro lado de la tierra, este emperador chino mandaba quemar los libros, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas evocaban al pasado, a otros gobernantes, y él quería ser el único que fuera recordado por los súbditos o por la sociedad. Entonces mandaba quemar muchos libros para que no evocaran el pasado, no evocaran enseñanzas de otras dirigentes chinos. Y en esta quemazón de libros, pues muchos libros del confucianismo fueron quemados, ¿sí? Más de 400 personas fueron enterradas vivas, los enterraban, las dejaban con la cabeza por fuera. Y bueno, y en el año 191 antes de Cristo, lo que pasó fue que se reescribieron muchos de esos libros gracias a que la gente memorizó estos escritos. Entonces Alejandro Magno también hizo lo propio en su momento cuando conquistó la ciudad de Persépolis, ¿sí? Le prendió fuego a muchos libros como tal también. Ahora, especialmente hace alusión a casi todos los libros del zoroastrismo, ¿no? De esta religión del Irán, donde el profeta en su momento era Zoroastro, de la divinidad, ¿sí? A través de Ahura y de Mazda. Y también Alejandro Magno participó de esto, ¿sí? Bajo su orden. También más adelante se hace mención a el régimen estalinista, como en su momento una escritora que se llamaba Ana Akhmatova, ¿sí?, que nació en 1889 en Odessa, en el Imperio Ruso, prohibieron su obra, y muchos de sus amigos memorizaron partes del libro más famoso de ella, que es Requiem, ¿sí? Y esta autora, que era abogada, era poetisa, era traductora, pues sufrió esa persecución por el régimen estalinista en el Imperio Ruso, y sus maridos, como dos, si no recuerdo mal, fueron acusados de conspiración, fueron fusilados. En su momento su hijo fue deportado, y el papá de Ana, de esta autora, aborrecía la poesía.
Entonces no quería que su prestigioso apellido se viera impreso en algún verso por parte de esta autora. Entonces vemos estos contextos y estas situaciones culturales que en la actualidad podrían ser muy sorprendentes, pues en su momento se dieron, ¿no? Fahrenheit 451, en el Imperio Chino, en el Imperio Ruso a través del estalinismo. Este libro de esta autora, Hannah Requiem, fue pues el mismo nombre, ¿no? Tiene, recordamos la pieza musical de Mozart. Entonces esta mujer después fue otorgado como doctora honoris causa de la Universidad de Oxford y tradujo las obras bien de Tagore al ruso. Bueno, básicamente pues aquí de una manera muy general he dado mis impresiones en cuanto a lo que va a la lectura, ¿sí? Del libro que llevo hasta el momento del infinito, el infinito en un junco, y voy en la página 150. De manera muy general pues he mencionado algunas ideas, algunos apartes que me han llamado la atención. La idea es llegar a través de estos videos, a través de estos audios, de una manera pedagógica a las personas que por X o por Y razón pues no leen de manera directa, no cogen el libro y leen, sino que pueden tener otros medios de comunicación donde podemos escuchar historias. Entonces no olviden por favor darle me gusta a estos videos, darle compartir, y espero que hayan disfrutado de este video y pueda ser un aliciente para que podamos abordar la cultura, el conocimiento y conocer de libros. Feliz tarde.